Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Rojas Lázaro. Le damos la bienvenida a la sección número 2 del programa de bibliotecología. Este se transmite en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8:30 de la noche. Este programa propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país a los gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y ciudadanía en general que busquen actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. Recordemos que este primer bloque temático denominado Bibliotecas y Cultura Digital va a permitir que los participantes, ¿no?, que están ahorita atendiendo esta conferencia virtual, podamos reflexionar sobre los temas de la cultura digital, la información, en el marco de los espacios que permiten las bibliotecas en todos sus tipos. Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia. Voy a permitirme darles algunos datos del conferencista. El doctor Jesús Lau es investigador en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana y miembro ininterrumpido del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989, es decir, hace 31 años. Tiene un doctorado, un PhD, en Ciencias de la Información por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Una maestría en Bibliotecología por la Universidad de Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas, más conocida por su sigla en inglés como IFLA. Es presidente fundador de la sección de alfabetización informativa, también de la IFLA. También ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios de México, ¿no? Perdón, AMBAC. El doctor Lau ha recibido reconocimientos. 1. La excelencia educativa en Iberoamérica en Education por la Humboldt International University. El Global Mill Award otorgado conjuntamente por la UNESCO, UNAOC y GAP Mill. La medalla IFLA por sus aportaciones internacionales, la cual se le reconoció en Francia. En La Habana, Cuba, recibió el homenaje IDIC, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología cubano, por su contribución a la bibliotecología latinoamericana. También ha sido reconocido con el John Houghton Boehner Award por una vida de éxitos y contribuciones a la profesión. Y también el bibliotecario del año por la Border Regional Library Association, con sede en El Paso, Texas. El doctor Lau compartirá su conferencia magistral titulada Reflexiones sobre la Alianza Global para el Desarrollo de Habilidades Mediáticas e Informacionales, cuyas siglas en inglés de esta alianza es la GAP-MIL. En estas reflexiones nos va a proporcionar un marco conceptual para la identificación de indicadores de ALFIN, ¿no?, alfabetización informacional, para asegurar que todos los ciudadanos tengamos acceso a las competencias mediáticas e informacional. Esta conferencia está en correlación a la que hemos tenido el lunes, ¿no?, donde hemos visto las cuestiones digitales, ¿no? Ahora vamos a ver las habilidades mediáticas e informacionales. Entonces, a continuación, doy paso al doctor Jesús Lau para la conferencia respectiva. Muchas gracias, colega Carlos Rojas, por la presentación. Igualmente, muchas gracias a la Biblioteca Nacional de Perú, con una felicitación por estos 200 años que cumple y festeja este año. Debo señalar como un preámbulo que Perú es uno de esos países a los que yo le tengo mucho afecto.
como ustedes habrán leído en la información, yo soy de México. Y Perú y México tienen mucha similitud histórica, sobre todo en la parte indígena. ¿Eso nos ayudas? Sí, perdón. En la parte indígena tenemos una población mestiza muy fuerte y eso nos hace que tengamos muchas similitudes. La comida peruana es muy rica, ahí se nota la parte ancestral del Perú. Y he tenido la oportunidad de visitarlo varias veces, no sé, 8 o 9 veces creo he estado en Perú, y he visitado algunos de sus sitios más icónicos, como Machu Picchu, la Línea de Nazca. He estado en Iquitos, he estado en estas poblaciones que están como 5,000 metros de altura, creo que se llama Huancayo, bueno, no recuerdo los nombres, pero he estado en algunas poblaciones del Perú. Alguna vez escribí una historia sobre la línea de Nazca, que me la pidieron para usarla en los libros de texto de Francia, en los libros de texto de español de Francia por la editorial Hachette, donde escribía una experiencia de Perú. Entonces es un país que lo tengo muy cercano, tengo amigos que no los voy a mencionar porque son muchos y no sé, quizás se me pase alguno, pero muchos amigos peruanos del campo bibliotecológico. Bien, voy a tratar de compartir con ustedes la presentación. Bueno, como Carlos ha mencionado, el título de la ponencia es Reflexiones sobre GovMill. GovMill en inglés sería, es una alianza global para el desarrollo de habilidades mediáticas informacionales. Es una red que integra como 500 organizaciones y personas y depende de UNESCO. El año pasado asumí la copresidencia y entonces el tema central va a ser este tema y hablar un buen rato sobre qué significan estas habilidades mediáticas e informacionales. Creo que las mediáticas no las tenemos tan claras aquellos que trabajamos en el campo de las bibliotecas. Entonces, el objetivo es reflexionar sobre el papel que cada uno de ustedes pudiera hacer para desarrollar las habilidades mediáticas e informacionales de su comunidad. No importa si trabajan en una biblioteca escolar o en una biblioteca pública de Iquitos o trabajan en un centro de investigación en Lima que tenga los recursos y que tenga investigadores. Creo que todas las personas como individuos siempre tenemos capacidad para desarrollar más nuestras habilidades mediáticas e informacionales. Entonces, creo que todos tenemos un trabajo, una tarea que desarrollar si realmente queremos que nuestra sociedad o nuestras sociedades tengan el bienestar que desean. Bien, voy a pasar a la segunda diapositiva. ¿Sí? Estos son los tópicos. Y tengo conmigo esto. Usted me dice, Carlos, ¿se mira bien? ¿Sí identifican qué es esto? ¿Cómo se llama en Perú? Carlos, ¿sí lo identifica? Creo que tiene el micrófono en silencio. Pero creo que decimos igual lechuga, ¿no? Sí, lechuga. Es una lechuga, ok. Si la miran, creo que está fresca. La compré el día de ayer en una tienda de frutas y verduras. Esto es un tomate. Tomate. Aquí en México le llamaríamos, bueno, depende de qué parte del país, pero en el norte decimos tomate y en el sur dicen jitomate. ¿Sí? Sin embargo, la palabra tomate es una palabra mexicana que viene del náhuatl. La palabra original es tomatl en náhuatl. En fin, les he mostrado dos tipos de verdura, una lechuga y un tomate. ¿Sí? Y les estoy mostrando esto. Creo que lo venden en Perú también. ¿Sí? Son unos Doritos. Sí. ¿Sí? ¿Saben cuánto pesan estos Doritos? Pesan 30 gramos. ¿Sí? Pesan menos que este tomate. ¿Sí? Y obviamente mucho menos que esta lechuga. Muy bien. Quiero que tengan presente estos tres productos. Dos que vienen de la tierra directamente y otro de la parte industrial. Porque voy a hacer algunas referencias a ellos. ¿Sí? Bien, en este recorrido que vamos a hacer, del cual ya llevamos 12 minutos, voy a tratar de hablar entre 40 y 45 minutos. ¿Sí? Ahí el colega Carlos me va a hacer el favor de avisarme cuando ya se me está acercando mi tiempo, por si acaso no estoy concluyendo o no voy con la velocidad adecuada.
Bien, son 4 los temas. Vamos a hablar un poco de la relevancia de esta alianza, de asociaciones, de grupos y de personas del área de habilidades mediáticas e informacionales. La segunda, vamos a hablar qué es, ¿sí? Y la tercera, vamos a hablar de las acciones que realiza esta asociación y hablaremos de algunas oportunidades que tienen las bibliotecas. Bien, esta alianza tiene un comité, le llaman ISC, que es International Steering Committee, que es el Comité Ejecutivo Internacional. En este momento, todos los puestos están divididos en 2 personas. Los co-chairs, o sea, los presidentes, es un colega de Brasil, Alexander Sayad, y un servidor como copresidente. Los vicepresidentes, una persona es de Canadá, la otra es de Estados Unidos, y los secretarios, que son en este caso secretarias, una es de Grecia y otra de Estados Unidos. Y además tenemos representantes por cada una de las regiones que se han ido creando. Tenemos una para África, para los países árabes, para Pacífico, Asia, Latinoamérica, el Caribe, y Norteamérica y Europa, ¿sí? En algunos casos estas regiones no están agrupadas muy lógicamente. Por ejemplo, Europa y América del Norte quizá las unieron por ser países muy desarrollados, pero se me hace un territorio muy grande y que quisiera pudiera haber más regiones. Bien, estas regiones tienen como objetivo tener un representante nacional, y ahí es donde sería interesante ver si pudiéramos tener un colega peruano o una colega peruana que quisiera participar en esta asociación. Bien, este es el comité ejecutivo. Nosotros dependemos de la división de comunicación de UNESCO. El colega responsable, la cara de UNESCO para nosotros, es Alton Gristle, que es el responsable de esta disciplina. Bien, ¿qué es esto de MIL? MIL es la abreviatura en inglés, que es Media and Information Literacy, abreviado como MIL. Es una amalgama del concepto que llamarían alfabetización informacional y alfabetización mediática. Yo en lo personal, para aquellos que me conocen y que hayan escuchado alguna conferencia sobre este tema, un tema que he trabajado por más de 20 años, ¿sí? Yo trato de no usar el término alfabetización, porque es un término conductista, ¿sí? Cuando yo digo, tengo un programa de alfabetización, estoy diciendo que estoy alfabetizando personas. Y es un término muy agresivo, porque le estamos diciendo a las personas que no saben ni el ABC de la información. Y eso es falso. Eso realmente para mí es una grosería, porque todas las personas, un campesino del Amazonas o de cualquier parte del mundo, de México o de la India, independientemente de su cultura oral que pueda tener, es una persona que tiene habilidades informativas, ¿sí? Quizá las tenga muy básicas, pero tiene habilidades informativas. Entonces, decirle que lo vamos a alfabetizar es un término que pienso que tiene una connotación negativa. Yo prefiero mucho usar el término desarrollo de habilidades o desarrollo de competencias, porque de alguna manera le estamos diciendo a las personas algo positivo. No le estamos diciendo no sabes, sino simplemente podemos apoyarte para tener unas mejores competencias. Como ya he mencionado, por ejemplo, los investigadores, que se supone son usuarios muy calificados en el uso de información. Bien, esta diapositiva la pueden encontrar en la página web de UNESCO, donde explica cuál es el origen de este concepto. Pero yo les voy a dar una explicación y voy a dedicar parte de este tiempo para tratar de señalarles las diferencias. Bien, el término habilidades informativas era usado en UNESCO por la división o la oficina que manejaba las cuestiones de bibliotecas, preservación de la cultura, etc. Mientras que el término habilidades mediáticas era manejado como se habrán de imaginar, por el área o la división de comunicación y medios masivos. Sin embargo, hace como 10 años, 11 más o menos para ser más exactos, ambas oficinas se dieron cuenta de que estaban trabajando
casi por los mismos objetivos. Básicamente, que el ciudadano tuviera habilidades críticas a la hora de usar información o los medios a los que tuviera acceso. ¿Sí? Aquí hay una gráfica que en el 2008 publiqué con un colega de Australia, Ralph Katz, en un documento que fue publicado por la propia UNESCO, donde tratábamos de explicar la constelación de competencias o de habilidades. Yo en realidad prefiero también usar habilidades porque una competencia incluye varias habilidades. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, en la base, la competencia o la capacidad de pensamiento, que es razonamiento, después por la capacidad de comunicación oral o escrita, y luego sigue subiendo y tenemos lo que sería alfabetización en lectura, escritura, aritmética, o sea, la parte numérica, y otras habilidades básicas que principalmente se empiezan a desarrollar durante la educación básica. Después de eso tendríamos lo que llamaríamos habilidades de tecnología y comunicación, donde vienen pues el uso de las redes, el uso de la computadora, etc. Y aquí está incluido, en aquel entonces, incluíamos todo lo que eran las habilidades mediáticas en un solo componente. Si se fijan, está al lado derecho en esta gráfica. Y arriba tendríamos los que son las habilidades informativas. Creo que para cualquier experto, las habilidades tecnológicas no son más que medios, son recursos. Mientras que las habilidades informativas son habilidades para manejar contenidos, es decir, aquello que se transporta a través de estas herramientas tecnológicas. Bien, enseguida voy a mostrarles otra gráfica más. ¿Sí? En esta hay una especie de resumen de lo que serían las diferencias entre estas dos grandes habilidades o competencias. Si se fijan, es una especie de un pez que está dividido en tres líneas y a su vez con 4 columnas. ¿Sí? En la parte izquierda tenemos lo que serían la agrupación de competencias informativas y competencias mediáticas. Esto es parte de otro artículo que publiqué con un colega que se dedica a este tema, el maestro Jesús Cortés, en el año 2009. Casi fue como consecuencia del trabajo que se había hecho para UNESCO y se publicó en la revista Comunicar, donde tratamos de comunicarle a los expertos en medios masivos lo que era habilidades informativas. Aquí pueden ver en la parte superior quién es el usuario, cuál es el medio y cuál es el uso. En usuario, pues tenemos en la parte de competencias informativas, tenemos científicos, tomadores de decisiones, estudiantes, profesores, ¿sí? Y los medios, pues son las publicaciones científicas, libros, etcétera, y generalmente son para tomar decisiones acertadas, conceptualizadas. Yo podría generalizar, obviamente no se puede al 100%, pero diría para tomar decisiones más razonadas, muchas de largo plazo. Luego en la parte central tenemos estos usuarios y también donde colindan los dos tipos de publicaciones, las mediáticas y las informacionales, donde ambos públicos usan dicha información, ¿sí? Porque también los medios masivos tienen información arbitrada. No es su característica principal, pero también la tienen, ¿sí? Y también nos sirven para tomar decisiones, aunque, repito, es en menor proporción que la información académica o la información científica. Las competencias masivas son principalmente relevantes para el ciudadano en general, ¿sí? Que se comunican a través de los distintos medios y normalmente son para informarse, para tomar decisiones o simplemente para ser bombardeado de lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Yo creo que esto ya les difiere un poco cuál es la diferencia entre ambas competencias, ¿sí? Ambas buscan que el ciudadano, a la hora de usar una información, un dato, sea para estudiar, para tomar una decisión de negocios o simplemente entretenimiento, lo haga en forma crítica, ¿sí? Un niño, un joven, un adulto, un anciano. En las 3 diapositivas siguientes viene con mayor detalle la diferencia de estas competencias, ¿sí? Y donde me gustaría que ustedes como público se ubiquen y traten de identificar qué tarea, qué acciones pudieran desarrollar. Bien,
Con el resumen que les he dado, quiero mostrarles de nuevo la lechuga, ¿sí? Y el tomate. ¿Vienen empacados? No traen ningún empaque, ¿verdad? No. De hecho, el señor me dio una bolsa de plástico. Normalmente no tomo la bolsa de plástico por cuestiones ecológicas y me la traigo así sin nada, ¿no? O en otra bolsa para compras. ¿Ven esta otra? ¿Sí? Ya les mencioné que pesa 30 gramos. ¿Qué color tiene? Tiene un color rojo. Está hecho en un papel que brilla. De hecho, miren, yo creo que ustedes lo conocen porque he visto que en Lima venden este tipo de productos, ¿sí? Bueno, este producto yo quiero que los comparen. Esto que tengo aquí a mi derecha, hagan de cuenta que es la información académica y científica. Y estas serían los medios masivos. La información académica normalmente no es bonita, es más árida. Una revista científica no tiene fotografías, tiene ilustraciones, si es de acuerdo a la disciplina, si es arquitectura, etcétera. Pero en general, lo digo en general, no en forma específica, la información científica no trae adornos, ¿sí? Es más dura de leer. Sin embargo, la información mediática normalmente trae color, trae sonido, ¿sí? Es muy agradable a la vista. Y yo no sé cómo será en Perú, pero en México, comprar una lechuga a mí me implica caminar como 10 cuadras donde hay un pequeño supermercado y la puedo comprar. O ir a la frutería y el puesto de verduras que me queda como a 1,5 kilómetros. Sin embargo, camino una cuadra y tengo una tienda a mano derecha. Camino otra cuadra a mano izquierda y tengo otra tienda donde puedo conseguir este producto. Bien, así es la información mediática y la información y lo que es la información. La información mediática lo sigue a uno. Si ustedes tienen un teléfono celular inteligente, la información está siendo bombardeada constantemente sin que ustedes la pidan. Simplemente con que tengan una aplicación de Facebook o de Twitter o cualquier otro medio y van a estar siendo bombardeados por la información. Y va a andar con ustedes, los va a seguir, siempre está disponible. Y va a ser tan atractiva que les va a captar su atención muchas veces, aunque estén trabajando. De hecho, se ha convertido en un problema laboral el uso de las redes sociales, porque son tan tentadoras, cautivadoras, seductoras, que uno cae fácilmente en esa imagen bonita que puede tener una alusión erótica, una alusión de belleza, una alusión de cualquier tipo, ¿sí? Mientras que la información académica y científica, esa no lo sigue a uno. Aunque poco a poco, debo decir, ya hay excepciones de aplicaciones donde le puede llegar a uno avisos de que se publicó tal artículo, pero es en menor proporción. En general, la información de calidad tenemos que buscarla y tenemos que desarrollar habilidades, ¿sí? Porque si ustedes hacen una búsqueda a través de Google y ponen, no sé, yo hoy, por ejemplo, puse Hora Lima, fue el día de ayer, Hora Lima, y antes de eso me aparecen como 5 o 6 anuncios de compañías que no tienen nada que ver con Lima, ni tienen nada que ver con la hora, por ejemplo, como Amazon, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos están vendiendo información comercial, ¿sí? Entonces, para yo sacar realmente la información de calidad, esas betas, esas pepitas de oro de información que yo requiero, necesito desarrollar esas habilidades. Bien, creo que ya en forma mental conocen las diferencias porque las vive uno a diario. Bien, en las siguientes 3 diapositivas, comenzando con esta, tenemos algunas diferencias, ¿sí? Los formatos. Si se fijan, la información generalmente viene en paquetes, en formatos como libros, revistas, etc. No lo voy a mencionar todo porque creo que la mayoría son bibliotecarios o son relacionados con el campo de la información. Los medios masivos tenemos las redes sociales, las noticias, los periódicos, la radio y la televisión, todo lo que es cultura pop, etc. ¿Sí? Si se fijan, vean cómo el producto se diferencia. En la segunda línea, en la validación del contenido. Normalmente la información es más validada, es arbitrada, tiene más filtros de contenido, ¿sí?
está arbitrado por pares, tiene un proceso de edición, ¿sí? Hay una validación por parte de la industria editorial, requiere de citas bibliográficas generalmente en todo lo que se publica. Mientras que la información en medios masivos sí hay investigación, pero no necesariamente es la base, ¿sí? También lo valida la industria, sobre todo aquella que es más seria. Si hablamos de un periódico como el New York Times, pues tiene un equipo editorial bueno que se distingue, pero hay muchos periódicos que no tienen esta capacidad y que sencillamente venden noticias que la gente quiere leer, no necesariamente las noticias más importantes, sino aquello que vende, ¿sí? Tienen un proceso largo de edición, yo diría no tan largo como la información, ¿sí? Viene esta parte, que yo diría que es lo que más les caracteriza, que algunas veces la preparación es impromptu, es decir, que se hace rápida y normalmente no se cita. De hecho, un periodista puede negarse a dar las fuentes donde tomó los datos. En la información académica esto no está permitido, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? En la parte de la audiencia, obviamente, al final de cuentas, los medios masivos son para todo mundo, pero en general para la población en general, y la información nuevamente es para la población en general, pero lamentablemente quien usa la información tiende a ser una élite. Son personas que saben leer, que saben la importancia de la información, y creo que aquí es donde tenemos una tarea, todos aquellos que nos dedicamos al campo de las bibliotecas, es que las personas sean conscientes de su necesidad informativa. Al ser conscientes de su necesidad informativa, buscarán el satisfactor adecuado. Pero gran parte de los miembros de nuestras sociedades usan poca información. De hecho, un país se puede caracterizar en términos de desarrollo por la cantidad de información que usan. Los países más desarrollados son los que en este momento concentran la producción, la organización y la información de la información científica y académica. Es el caso de Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y China, que realmente está dando un brinco muy grande en términos de desarrollo, y se calcula que creo que para el año 2050 rebase a Estados Unidos en el número de artículos científicos, ¿sí? China tiene un desarrollo muy interesante, bastante polarizado, tiene un desarrollo ya de primer mundo, mientras tiene otros de tercer mundo o quizá hasta cuarto, sobre todo en la parte sur de esa nación. Bien, entonces, la información lamentablemente es para élites, es para aquellos que están estudiando, para aquellos que tienen la capacidad de estudiar, para aquellos que cuando estudiaron desarrollaron esa habilidad de lectura, de consumo o de uso de información. Y en esto hay un campo enorme de trabajo por parte de las bibliotecas y de los sistemas educativos de nuestros países, incluyendo México en general. Bien, los medios masivos creo que todos los recibimos, o la mayoría de las personas, creo que serían excepciones aquellos que no los usan, ¿sí? Ahora, esta información en términos de acceso, ya había mencionado, en la información requiere desarrollar habilidades para la búsqueda, para la recuperación y la evaluación de información. Aun cuando esta información ha sido validada, uno requiere validar si es relevante en términos temáticos, de cobertura, de actualidad, etc. Ahora, sin embargo, las nuevas tecnologías empiezan a diluir estas fronteras de la información con la información mediática, pero todavía podemos decir que ambos cuerpos de literatura, mediático-informacional, tienen estas características generales, ¿sí? Ya había mencionado también que los medios masivos siguen al usuario, ¿sí? El usuario, y aquí es donde, que sería el segundo punto en esta línea central, necesita desarrollar habilidad para filtrar información. La mayoría de nosotros no tenemos criterios para filtrar la información que recibimos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Pinterest y todas las redes sociales que ustedes tengan acceso. Debemos desarrollar una habilidad para rechazar y analizar dicha información. Por ejemplo, en una biblioteca como la Nacional, yo me imagino que tendrá una política sobre el acceso a las redes sociales. Quizá en las horas de trabajo, estas no deben ser consultadas, salvo para cuestiones laborales, porque muchas de ellas están deteniendo la eficiencia de las organizaciones en general y de los estudiantes del ama de casa
que muchas veces le dedican horas del día a estar siguiendo esta información. Para los expertos en habilidades mediáticas e informacionales, hablan de que el usuario debe tener habilidades de creación y producción. La verdad es que la mayoría de nosotros no tenemos esta habilidad para crear publicaciones en medios masivos. Sería ideal porque podríamos contrarrestar esa información que recibimos de los grandes medios o de bots artificiales creados por gobiernos o grupos políticos o grupos de cualquier índole que tratan de influir en nuestras decisiones. Bien, el uso principal. Yo creo que la información tiene características también de los medios masivos, que no solamente usos educativos y de negocios, que diríamos que es como el beneficio principal, también tiene entretenimiento, ¿sí? Y es para un uso principalmente de uso razonado de la información. En el caso de los medios masivos, nosotros generalmente no razonamos lo que vemos, escuchamos o leemos, porque es tan rápido y es tan inmediata, y la agresión que llega ese mensaje a nuestro celular y nos capta la vista o el oído, que nosotros decidimos en forma intuitiva. Decidimos más por nuestros gustos, nuestros valores y principios, y esto hace peligroso a los medios masivos. En estos momentos, los medios masivos están haciendo de que países tan fuertes educacionalmente como Estados Unidos o la Gran Bretaña, que son ejemplos de sistemas educativos, que hayan caído en estas, quisiera usar una palabra más positiva, pero yo voy a llamarle trampas de la información mediática. Por ejemplo, el Reino Unido, que votó salirse de la Unión Europea, y lo cual desde mi punto de vista, que no soy británico, aunque he vivido por ahí 4 años, pero fue un error para la Gran Bretaña. Gran Bretaña es una isla, y Gran Bretaña, antes de la Segunda Guerra Mundial, era el imperio que dominaba 3/4 partes de la población mundial. ¿Sí? 3/4 partes de la población mundial. ¿Cómo puede un imperio en menos de 100 años votar para ser una isla? ¿Sí? Pero lo hizo gracias a la información que se manejó en las redes con muchos datos falsos, y que la población, a pesar de su nivel educativo, lo lograron convencer para que votara en esta forma. Tenemos el caso de Estados Unidos, un país que dentro de su constitución honra la verdad como un valor muy alto, juzgan a las personas por dar información falsa. Sin embargo, en este momento tienen un sistema político donde la información razonada, fundamentada, está en segundo lugar. Se manejan más datos emotivos, muchos falsos, con los cuales se dirige al país. Y debo señalar que muchos países están en una situación similar. Es el caso de México. Tenemos un gobierno, y que me disculpen mis colegas mexicanos si no están de acuerdo, un gobierno que usa la información en una forma falsa. Y lamentablemente la población en general, ¿sí?, cree o se siente cómodo con esa información, y se siente feliz, se siente contento, se siente satisfecho, ¿sí? Lo mismo le pasa a Filipinas y le pasa a otros países. El poder de los medios masivos es increíble, ¿sí? Bien, aquí hay una tarea para todos ustedes, el tratar de apoyar a sus comunidades, a sus usuarios, a sus poblaciones, a desarrollar esa capacidad crítica, si realmente queremos un mundo mejor, ¿sí? Bien, creo que ya me quedan como 10 minutos, de acuerdo al tiempo que hemos señalado. Voy a explicar más rápidamente esta diapositiva. Creo que ya la hemos visto, y pasaremos a la última, ¿sí? Estas 3 diapositivas son como el alma de la presentación, es decir, la parte que quería que ustedes estuvieran muy claras, ¿sí? Y que trataran de identificar qué tarea pudieran desarrollar, qué acción pudieran desarrollar en bien del Perú o del país donde ustedes vivan. Bien, en cuanto a estética, realmente ya lo habíamos mencionado. Recuerdan que les mostré la lechuga. La lechuga pues no tiene ningún adorno, no tiene ningún papel dorado, plateado, etcétera. A diferencia de esta, que si lo abren, vean, tiene plata por dentro, ¿sí? O nos da ese mensaje, esta bolsita. Bien,
La información no está adornada generalmente, se produce por entes académicos, centros de investigación, gobiernos, que son muy importantes en la producción de información, mientras que la información mediática nuevamente es el gobierno, generalmente como herramienta de comunicación con la población para convencerlos de tomar decisiones o informarles lo que generan. Y normalmente los medios masivos están controlados por grandes empresas, y diría que es igual que la información. Esas empresas están en el mundo desarrollado. Nosotros en el tercer mundo somos más consumidores que productores. Y ahí, ojo, nosotros tenemos que trabajar para que nuestros países generen contenidos. Bien, en cuanto a habilidades, ustedes ya se imaginan y lo saben, por la parte de información es algo que a los bibliotecarios nos preocupa, el desarrollo de colecciones que tengan calidad, a los educadores y yo diría cualquier persona que está en el desarrollo científico y tecnológico o que quiera tomar decisiones como una empresa. En el lado derecho, por el lado de la información mediática, pues son especialistas en medios masivos, periodistas, agentes de televisión, etcétera, ¿sí? Aquí en esta es muy importante la estética y el diseño y es donde ellos logran controlar el uso o consumo de los medios masivos. Bien, con estas 3 diapositivas y la anterior que les mostré, tenemos los 2 grandes campos, ¿sí? Vamos a pasar ya en esta parte final, que ya quedan pocos minutos, a hablarles de lo que es GovMill, que por cierto va a cambiar de nombre oficialmente a partir de noviembre y se llamará Mill Alliance, Alianza Mill, ¿sí? Bueno, el anfitrión es UNESCO, aquí está la página web y la dirección por si ustedes quieren entrar a revisarla. En UNESCO es el ente anfitrión, la red es parte de UNESCO y realmente colaboramos en la asociación tratando de apoyar lo que realiza, ¿sí? Bien, aquí tenemos otra página donde están las divisiones que auspician lo que es GovMill. Ahí viene la página. Todos están en inglés. El objetivo de GovMill es apoyar a las sociedades de los distintos miembros de UNESCO a desarrollar competencias informacionales, ¿sí? Esta es una diapositiva, una fotografía que tomé, bueno, más bien me la tomaron porque creo que estoy ahí. No, no es cierto, yo la tomé. Es una fotografía tomada en Sao Paulo, en el congreso que se realizó ahí hace como 4 años en Sao Paulo, Brasil, ¿sí? Pero el objetivo, repito, es desarrollar esas competencias mediáticas e informacionales, ¿sí? Sobre todo en favor de la democracia. Aquí están los objetivos. El primero es buscar la cooperación con organizaciones similares para que los ciudadanos del planeta desarrollen estas competencias. Igualmente generar alianzas con gobiernos, con otras instituciones para cumplir con este objetivo. E igualmente tener una sola voz dentro de las acciones que realiza UNESCO en términos del uso de información y medios masivos. Perdón. Quiero estornudar. Perdón. Igualmente hay una serie de iniciativas que tiene esta alianza que se las voy a describir rápidamente en las siguientes diapositivas. Aquí están los objetivos que les acabo de mencionar. Está la diapositiva. Perdón, está la página web que ustedes la pueden consultar en el sitio de UNESCO. Algunas acciones principales de la Alianza Mill. Hay un área, un brazo, que es una red de universidades para lo que es investigación, donde, por ejemplo, universidades peruanas o las universidades del país donde ustedes trabajen pueden hacerse miembros. Hay que llenar un formato y tener algún visto bueno de sus autoridades para ser partícipes de esta red de investigación. Mill publica un anuario sobre el tema de habilidades mediáticas e informacionales. Normalmente lo hace en alianza con GovMill, ¿sí? También hay otra área que se llama CLIC,
que es una abreviatura por Critical Thinking, o sea, pensamiento crítico, creatividad y alfabetización intercultural, ciudadanía, conocimiento y sustentabilidad, que está abreviado como CLICS. En otras palabras, que el ciudadano, que se está enfocado a jóvenes, que los jóvenes desarrollen una capacidad crítica, ¿sí? Que aprendan a desarrollar su creatividad usando estos medios masivos, que construyan una ciudadanía responsable y generen un conocimiento y sustentabilidad social. Hay foros regionales. Tuvimos uno el mes pasado de consulta sobre un currículum que se está creando, bueno, que se está actualizando, que luego les menciono. Se realizó en línea y hubo colegas de Colombia, Costa Rica, Brasil, no sé si habría de Perú, que participaron en este foro. Y hay congresos regionales, uno que se realizó en México hace como 3 años, hay otros que se han realizado en África y en Asia. Y además tenemos un congreso anual. El congreso anual número 8 va a ser en Corea. Lamentablemente, y digo lamentablemente, aunque se va a realizar, va a ser en línea, pero oficialmente iba a ser presencial en Corea. Este octubre va a ser en línea, así que si ustedes gustan, pueden enlazarse. Normalmente el congreso se limita a 300 personas que representen las diferentes partes del mundo. El año pasado fue en Gotemburgo, Suecia. Un año anterior fue en Jamaica. Otro año fue en África, si mal no recuerdo. Pero ha recorrido el mundo y entre ellos Brasil, que ya mencioné antes. Bueno, tenemos varias publicaciones que ustedes pueden bajar porque están en PDF y en acceso abierto. Ya casi terminamos, Carlos, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Aquí está la página de 1000 clics. Es una página muy bonita. Tiene mucha simbología. Es una ciudad con los diferentes servicios de industria, de bibliotecas, etcétera, y donde se pone que la información fluye. Esta está enfocada a jóvenes. En el Congreso normalmente se becan como 20 jóvenes de distintas partes del mundo para participar en un evento que es muy agradable y es normalmente un día antes o un día después del Congreso principal y donde traen conferencistas especialmente para ellos y ellos presentan diferentes productos que se están realizando en los 5 continentes. Realmente es muy interesante participar porque tienen mucha creatividad estos jóvenes. Y aquí los que sean jóvenes pueden participar y ser miembros de 1000 clics. Nosotros ya no, Carlos, lamentablemente. Bueno, pero podemos participar en el resto de la asociación donde hay muchas acciones a realizar. Lo único que se requiere es, déjenme conectar mi computadora que se está bajando, pero lo único que se requiere es hacerse miembros, es gratuita. Y un segundo. Listo, yo voy a conectar mi computadora a la corriente. Bien, la forma está en esta liga que ustedes pueden ver. Ustedes se pueden hacer miembros. Es relativamente fácil, ¿sí? Y pueden participar con acciones. Somos una asociación como muchas, no tenemos fondos y todo es voluntario. Así que si alguien se hace socio, se requiere de su acción, de su trabajo, para poder darle la vitalidad que requiere. Aquí hay un producto. Este manual es un currículum para el desarrollo de habilidades mediáticas e informacionales para profesores normalistas que están estudiando o que están en ejercicio. Es un manual bastante completo que se publicó hace 10 años y que actualmente estamos trabajando en una nueva edición. Ya estamos en este momento desarrollando las unidades que van a ser como 15 módulos, muy actualizado a los cambios que ha tenido toda la información mediática e informacional. Se pretende presentar ya un bosquejo en el Congreso de Corea y finalmente para revisión y en enero o principios del año ya publicarlo y que está accesible al mundo. Eso está en francés, hay una versión en español y obviamente la versión en inglés con la que fue hecho originalmente.
A mí me tocó participar en uno de los grupos de trabajo. Actualmente estoy trabajando del lado bibliotecario, que debo decir, generalmente en esta asociación los bibliotecarios somos una minoría. Que yo sepa, solamente habemos 3 personas, como de 15 o 18 autores de este currículum. Hay un curso en línea que ustedes pueden acceder. Esta es de la versión anterior, la versión que está ahorita vigente, pero que para el año próximo tendríamos un nuevo manual. Pero el actual aquí lo pueden usar y lo pueden adaptar. En este momento hay un pilotaje. Bueno, se está evaluando el currículum en un proyecto que financió UNESCO aquí en México, de hecho en mi propia universidad, y otra en El Salvador. Igualmente se está financiando 2 proyectos más para su validación y que generen sugerencias en África y en Asia. Hay también un manual para el desarrollo de indicadores para medir el nivel de competencias mediáticas e informacionales, de la cual un servidor fue autor, junto con un colega de Australia, con el cual publiqué algunas cosas. Este manual es gratuito y pueden bajarlo, pueden aplicar la metodología a nivel país, a nivel estado, a nivel municipio o a nivel institucional como una universidad o una escuela para medir cómo andan el nivel 1000 dentro de su institución o su país. Aquí está el siguiente congreso, aquí está el logo y la página web, pueden visitarlo, ahí viene la liga en la diapositiva. El tema es resistiendo la infodemia, ¿sí? A través de la fragmentación mediática informacional para todos y por todos. Es el tema de este año. Aquí hay unas fuentes generales, si quieren informarse de lo que es GovMill y si quieren colaborar, participar o beneficiarse sin ser socios, porque está abierto a cualquier ciudadano, aquí están las fuentes principales. Igualmente, les presento una bibliografía. Este es parte de un capítulo que me publicaron, que lo hice junto con esta colega de UNESCO, que es Alton Gristle, y se publicó por editorial de la Asociación de Bibliotecarios de Gran Bretaña. ¿Sí? En este capítulo está la historia de lo que es MIL, o sea, del término, y cómo se desarrolló dentro de UNESCO. Aquí vienen todas estas publicaciones, todas las publicaciones son gratuitas y están accesibles, y en cierta medida es lo que se ha generado en los últimos 10 o 12 años. ¿Sí? Hay diferentes monografías, libros, artículos que se han publicado. Yo los invito a que los usen. Si están trabajando en una tesis, si van a publicar sobre el tema, pues aquí tienen fuentes que pueden consultar. Algunas no tan actuales, pero quizás les pueden ayudar con ideas o conceptos. ¿Sí? Bien, estamos llegando al final. Creo que estamos exactamente a los 45 minutos. Tiempo. Porque fueron 5 minutos de introducción. Conclusiones. ¿Qué es la Alianza MIL? Que va a ser su nuevo nombre a partir de octubre, en lugar de cambio. Es una red, una asociación sin fines de lucro. No tenemos recursos, es decir, no tenemos una oficina. UNESCO nos apoya, etcétera, pero somos voluntarios los que estamos ahí. En este momento, dentro del grupo del comité directivo, habemos solamente 2 bibliotecarios, el resto son de medios masivos. ¿Sí? Es la primera vez que un copresidente es del área bibliotecológica. Así que necesitamos más socios para que puedan dirigir esta asociación. La misión, en resumen, es desarrollar una capacidad crítica en los ciudadanos. ¿Sí? Pueden ser parte de esta alianza afiliándose. Las universidades y las escuelas pueden ser miembros también de MIL, especialmente de MILID como institución o como investigadores. También está la oportunidad de trasladar a sus clases, a sus cursos, a sus programas de estudio, la currícula MIL, es decir, que sea parte del modelo pedagógico que impere, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos o en la Católica o en la Cayetano Heredia, en fin, en las instituciones o en una escuela primaria. Porque en realidad el desarrollo de la habilidad crítica del uso de información debe ser un componente integral
de cualquier proceso de aprendizaje, sea a nivel de kinder, preescolar, hasta un nivel de doctorado. Finalmente, creo que todos ustedes pueden ayudar a promover y ser parte de las acciones 1000 a nivel general, donde quiera que ustedes se encuentren dentro de sus instituciones, sean bibliotecas o sean escuelas. Y voy a concluir diciéndoles, enseñemos a los ciudadanos a ser críticos con lo que comen cognitivamente, ¿sí? Hay cosas que cuestan más baratas, cuesta más trabajo conseguirlas, y quizá cuesta un poco más de trabajo cocinarlas para nuestra mente, ¿sí? Pero estas al final de cuentas tienen mayor peso para que nuestras decisiones, nuestros aprendizajes tengan mayor contenido cualitativo que algo que es bonito, ¿sí? Dorado, plateado, que es fácil, pero que es sabroso, es rico, es muy entretenido ver todas las noticias que salen en Facebook porque hablan del prójimo o de la vida privada de muchos de nosotros, ¿sí? Pero también es bueno, ¿no? Yo no diría que nada es malo en esta sociedad, pero tenemos que saber dónde lo usamos, cuándo lo usamos y con quién lo usamos. Entonces, tenemos una tarea, tenemos acciones para desarrollar cada uno de nosotros en apoyar a nuestra ciudadanía para que tengan un sentido crítico en el uso y consumo de información y medios masivos. Con eso tendremos mejores países, mejores gobiernos y mejores sistemas educativos. Con esto concluyo, ¿sí? Y agradezco a la Biblioteca Nacional y aquí a mi colega Carlos Rojas por la moderación. Estoy abierto para preguntas, comentarios. Acuérdense que pueden estar en desacuerdo, pueden añadir, pueden contradecir o estar de acuerdo. Muchas gracias y saludos para todos. Y gracias por escucharme. Muchas gracias, Jesús. Creo que los asistentes van a estar muy motivados, ¿no? En base a esas reflexiones, aquellas tareas, acciones que tenemos que involucrarnos desde nuestro ámbito, de nuestra profesión laboral, que tiene que ver con el manejo de la información. Posiblemente los bibliotecólogos estemos mucho más cercanos a ellos, pero también otras profesiones, ¿no? De las ciencias sociales, de las humanidades, y en general, diría, ¿no? Estas reflexiones han ido en base a las competencias en información y de medios masivos, que, repito, se complementan con lo que hemos escuchado el día lunes, ¿no? Bajo 7 indicadores en esta convergencia del 1000, ¿no? Que tienen que ver con los formatos, los soportes que manejamos, ¿no? Cómo se perciben, la validación de estos contenidos, ¿no? Y la audiencia a quienes nos dirigimos, el acceso, que es primordial, creo que en nuestra especialidad, ¿no? El uso principal, ¿no? Que se le da a estos contenidos, la estética y por último las habilidades que tienen que ver también con los promotores. Entonces, creo que nos ha permitido esta reflexión a preparar muchas preguntas que vamos a tener hasta 30 minutos para ello, para seguir dialogando con el doctor Lau. Mientras tanto, mientras van terminando de organizar sus preguntas y formularlas, donde tienen que hacerlas, voy a compartir algunos saludos, ¿no? Principalmente de la región. Saludos desde Honduras, también desde la Biblioteca Nacional de Colombia, en Ucayali, desde la Biblioteca Municipal José Ignacio Aguirrizábal, en Puno, la Municipalidad Distrital de San Miguel. Saludos desde la Biblioteca Municipal de Trujillo, a quien recuerdo mucho. Saludos desde la Biblioteca Pública de Quimbaya, en el Quindio, en Colombia. Desde Abancay, Abancaycito, desde Apurímac, desde la Universidad Tecnológica de los Andes. Saludos desde Panamá, desde Piura, del COAR de Amazonas, desde Mendoza, Argentina, desde Chorrillos, desde Laredo, una ciudad de Trujillo, desde la provincia de Huánuco, ¿no? En nuestro territorio, desde Arequipa, también desde Bolivia, desde el estado de Sucre, desde la Universidad Nacional del Altiplano en Puno,
en algunos también de algunos centros educativos de Puno, después de la biblioteca de Otusco en La Libertad, también siguiendo al mexicano Lau, desde la biblioteca de Azcapotzalco, espero haberlo dicho bien. Casi, casi, casi. Saludos desde Huánuco, desde Huancavelica, nuestro Perú profundo. Sí, sí, sí. ¿No? Y también hay gente de Ecuador, ¿no? De otras latitudes de nuestra región, ¿no? Qué bueno que este espacio de la virtualidad nos permite comunicarnos con mucha gente, ¿no? Y tenemos casi ya como 700 participantes, ¿no? En el día de hoy. Llama siempre la atención estos temas. Y vamos a dar pase a las preguntas. Voy a formulártelas, Jesús, y vamos respondiendo uno a uno. Bien. Okay. En el orden en que llegaron también, ¿verdad? Entonces, la primera es, preguntan, ¿cuál es la imagen en cuanto a manejo de información que es la que se tiene en el Perú, de acuerdo a tu percepción? ¿Cuál es la imagen que tengo? En cuanto al manejo de la información. O sea, ¿cómo ves tú ese manejo de información en nuestro país? Yo diría, posiblemente la pregunta esté dirigido como nos has visitado varias veces, tantas veces, ¿no? Entonces, por ahí pienso que están preguntando cuál es esa percepción que tienes tú en cuanto a nosotros de manejo de información. Para mí, Perú, debo señalar, para fundamentar un poco la respuesta, he visitado toda la América Latina, excepto Bolivia. Desde Centroamérica, no he visitado Bolivia ni las Guyanas, pero todos los demás países, inclusive creo que gran parte del Caribe. He estado desde Guatemala hasta Argentina, Ecuador, Uruguay. Yo diría que Perú está adelantado. No diría que está a la cabeza, pero casi. De hecho, por ejemplo, si tomo como indicadores la participación en INFLA, Perú siempre ha estado presente. Por ejemplo, conozco a Ana María Talavera, que siempre está representando a Perú. Yo diría que ustedes están muy bien, muy bien. Obviamente hay caminos todavía por recorrer, pero en toda la América Latina los hay. He conocido bibliotecas públicas muy bonitas de ustedes. También he conocido bibliotecas más modestas en eso que llamaste Perú profundo, ¿sí? Pero yo diría que el hecho de tener la Escuela de Bibliotecología les da un posicionamiento de fortaleza, cosa que otros países no tienen una escuela de bibliotecología o la han tenido hasta muy recientemente. Y ustedes tienen esa fuerza. Obviamente la Biblioteca Nacional, que tenga un edificio moderno, que está bien ubicado dentro de la ciudad, que no está en la periferia, les da es un indicador de que Perú ha hecho bien las cosas. El hecho de que cumplan 200 años con una Biblioteca Nacional, no todos los países de América Latina tienen una Biblioteca Nacional con tanta antigüedad. Entonces yo diría que están bien en general. ¿Sí? Bien, gracias. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿existe una vinculación entre la MIL, el diálogo intercultural y la enseñanza del periodismo? Sí, yo diría que es un diálogo bastante fuerte. Como mencioné en parte de mi presentación, los miembros de GovMill, la mayoría son del área de medios masivos y los periodistas son un grupo muy fuerte. En este momento, por ejemplo, dentro de la elaboración del currículum, hay cuando menos 3 o 4 periodistas de 15 personas. Y se da mucho con el periodismo porque tienen mucha habilidad para redactar, ¿sí? Debo decir que tiene una buena representación y ese diálogo es bastante íntimo. Tanto así que gran parte del currículum, si se fijan, tiene el peso, dentro de los medios masivos está el periodismo. Bien, hay una pregunta, aunque me parece que ya has adelantado algo, es la siguiente. Dice, ¿se contempla la preparación de un modelo de programas de alfabetización mediática e informacional para los docentes? Sí, el currículum que mencioné y está en una de las diapositivas, está la versión que se publicó hace 10 años por UNESCO
y que es completamente gratuita y está implementado, cuando menos que yo sepa, en 2 cursos en línea. Hay uno en Europa Oriental, creo que en Lituania, y otro que está en inglés, que es el que les puse la liga. Y esperamos para principios de año, tentativamente se dice que es enero, pero puede tardarse un poquito más, sale la nueva edición de ese manual. Es un manual que pretende ser un manual de recursos. Ustedes lo pueden consultar y pueden implementar secciones en una universidad, donde quizá no se requieran cuestiones tan básicas como se requerirían en una escuela primaria. Entonces, sí, ese manual está orientado principalmente a docentes normalistas, les decimos en México, que son los que dan clases en la educación básica y media superior. Pero yo diría que gran parte del manual se puede trasladar al ámbito universitario sin mucho problema. Bien, la siguiente es, considera que en Hispanoamérica, en los últimos años, ha aumentado la responsabilidad social en cuanto a formación digital por parte de los bibliotecólogos o bibliotecarios. Sí la ha habido, pero aquí voy a ser un poquito crítico. Generalmente nuestras escuelas de bibliotecología, y incluye la mayoría de las que están en México, tienen programas bastante conservadores, o a veces el programa no está tan conservador, pero los docentes que facilitan las clases en estas escuelas de bibliotecología muchas veces están un poco petrificados, ¿no? en el pasado, y no cuentan a veces con estas habilidades digitales. Y eso repercute que a la hora de facilitar esa construcción de aprendizajes en las nuevas generaciones sea débil, ¿sí? Yo tengo contacto con jóvenes egresados y muchos de estos jóvenes son muy hábiles para manejar las cuestiones digitales para entretenimiento, pero no para cuestiones académicas o profesionales, porque en su formación bibliotecológica no tuvieron esa fortaleza. Y realmente en este momento un bibliotecólogo, si quiere tener éxito, tiene que tener estas habilidades. La verdad es que estamos siendo sustituidos por otras disciplinas. Un ejemplo es Google. Google fue creado por expertos de otras disciplinas. Ahora contratan bibliotecarios para crear un buen producto, pero originalmente fue creado por profesionistas de otras profesiones. Entonces, necesitamos tener más creatividad, más uso de tecnologías de comunicación para poder realmente cumplir con nuestra misión informativa. Una siguiente pregunta que está asociada a la que has respondido es, ¿qué áreas profesionales están asociadas en MIL aparte de la bibliotecología? Y bueno, perdón. Sí, de repente para unir porque es la misma persona, y dice, como investigador, ¿se puede asociar de manera individual? O sea, en atención a la pregunta anterior que te hice, ¿no? Voy ¿Qué a ver áreas si... profesionales están asociadas en MIL? Bien. MIL, como ya hablé de los 2 conceptos que están unidos, ¿no? Lo que es información y medios masivos. Realmente, en este momento, un bibliotecario no puede ignorar el peso que tienen los medios masivos en la toma de decisiones de las personas. Los medios masivos definen lo que somos cada día. Yo puedo traer una loción, ¿sí? X, porque fue una decisión que tomé por los medios masivos. Si estoy comiendo esto, por ejemplo, voy a poner el caso de México. México hace 70 años tenía una dieta sana, principalmente basada en una cocina indígena, una cocina milenaria, diría, como es la peruana. Sin embargo, nuestros hábitos alimenticios han sido cambiados por la mercadotecnia. México, a reserva que me equivoque en este momento, pero somos el segundo país en obesidad. Y somos el segundo país también porque somos un país muy grande. Somos un país con 130 millones de habitantes, ¿sí? Somos el país hispanoparlante más grande del mundo y el número 14 o 13 en población. Entonces, nuestra población ha subido de peso gracias a los medios masivos, ¿sí? Somos también el segundo consumidor de Coca-Cola en el mundo, para bien o para mal.
Y afortunadamente en los últimos 15 años se han empezado a tomar medidas. Ahorita los impuestos que pagan los refrescos son muy altos. Hay estados que en estos últimos 2 meses están prohibiendo la venta de toda la comida chatarra. También acaba de cambiar, o va a cambiar en los próximos, no sé, 3 meses para finales de año, todo el etiquetado de los productos chatarra. Van a tener que señalar que tienen exceso de sodio, de grasa y de carbohidratos, y decir son dañinos para los niños, etc. Ya en este momento vamos a las tiendas, y esto apareció apenas la semana pasada, ya he ido a estas tiendas de conveniencia donde tienen estos señalamientos. Pero todo esto ha sido gracias a esta información. Entonces, para responder la pregunta, porque me está alejando un poco, necesitamos comprender la importancia de los medios masivos y de cómo apoyar a la población para que desarrolle este sentido crítico y cuando ve algo dorado y plateado, que piense que dentro de eso puede ver algo que no es ni plateado ni es dorado, sino algo dañino para su salud y para su bolsillo. Bien, aparte de los medios masivos, algo que todo bibliotecólogo, si quiere sobrevivir, tiene que desarrollar son las habilidades docentes. Una de las actividades primordiales de una biblioteca en este momento es apoyar el desarrollo de habilidades mediáticas e informacionales, ¿sí? La formación de colecciones pasa ya a segundo término, porque estas ya no las mandan casi hechas los proveedores o están disponibles en la red. Pero lo que requerimos y tenemos que asumir como responsabilidad prioritaria es desarrollar estas habilidades en nuestras comunidades, ¿sí? Entonces, el otro componente, para contestar rápido, es docencia. Y las escuelas de bibliotecología, las instituciones bibliotecarias necesitan fortalecer a su personal para que desarrollen estas capacidades que se dicen muy sencillas, ¿no? Docentes, pero significa diseño curricular, significa comunicación con el público, con el usuario, evaluación, etc. Creo que me extendí mucho. Tenemos un buen grupito de preguntas, Jesús. Sí. Adelante. ¿Puedes hablar a más síntesis? Sí. Te agradezco la explicación que creo que nos va a ayudar bastante. La siguiente pregunta es, ¿crees que la inmediatez de los medios de comunicación, ¿no?, en esta actualidad es una amenaza para el correcto uso de la información? Bueno, yo creo en la dialéctica. Es decir, todo lo que es bueno es malo y todo lo que es malo es bueno. Entonces, la respuesta es necesario, tiene beneficios, pero también tiene perjuicios. El reto es que los medios masivos están creciendo o dominando más rápido que los programas educativos. Entonces ahí miraría la parte negativa. Si realmente los medios masivos empiezan a tener un impacto negativo porque los sistemas educativos no han respondido. Y creo que es una batalla que va a estar difícil de ganar. Entonces sí hay un impacto negativo. Bien, la siguiente es, ¿desde qué nivel educativo se debe empezar a formar las habilidades mediáticas e informacionales? Desde que el niño empieza a hablar. Nosotros debemos dar estos apoyos o promover estas habilidades desde los inicios en que el niño va, por ejemplo, a preescolar, que aprenda a evaluar y preguntarse quién te hace la pregunta, por qué te hace esa pregunta, cuándo te la hizo, ¿sí? ¿Dónde se respondió? Obviamente, este cuestionamiento cambia mucho de un nivel preescolar a un nivel de doctorado. Pero si se fijan, uno hace un doctorado para aprender a cuestionar, para aprender a investigar. Y realmente al niño, desde pequeño, debemos enseñarlo a investigar. Y la primera parte de la investigación son las habilidades informativas y mediáticas. Una siguiente es, ¿cómo concientizar a los ciudadanos de hoy para emplear convenientemente las competencias 1000 para contrarrestar las noticias falsas? ¿Cuál fue la primera palabra, Carlos? Perdón. ¿Cómo concientizar a los ciudadanos de hoy para emplear convenientemente las competencias 1000 para contrarrestar las noticias falsas? Es una pregunta muy amplia y difícil de responder, pero si nosotros tuviéramos sistemas educativos con modelos pedagógicos de tipo constructivista,
no tendríamos estos grandes problemas. Obviamente uno tiene siempre que estarse educando y estar aprendiendo, pero requerimos sistemas educativos con modelos que estén centrados en el uso de información. Estos modelos centrados en la enseñanza tienen que dejarse a relegarse por aquellos que estén orientados al aprendizaje. Es muy complejo realmente, porque decir que el sistema educativo resuelve esto, pero por otro lado tenemos un problema fuerte. En nuestros países nuestros sistemas educativos son débiles, sobre todo los sistemas públicos carecen de los recursos, carecen de poder para tomar decisiones. Entonces es muy complejo, pero yo diría que cualquier persona, cualquiera de las personas que están dentro de estas 639 que están en este momento, veo que algunos ya se retiraron, eran 695 al principio, bueno, hasta a la hora de terminar. Cada uno de nosotros podemos transformar esta realidad. Podemos apoyar en los procesos de aprendizaje de las personas a las que servimos, ya sea como profesores o como bibliotecarios, ¿sí? Y no necesariamente esperar que un gobierno haga el cambio para nosotros hacerlo. Bien, tenemos 3 preguntas más. Una de ellas es, ¿qué acciones aplicaría usted para el buen uso de la información y el fomento de la investigación en la etapa escolar? Bueno, nuevamente, regreso a una respuesta que es fácil de decir, pero difícil de implementar. Necesitamos un modelo pedagógico que descanse, que se apoye en el uso de la información. La mayoría de nuestros sistemas educativos, lamentablemente, dan... Yo el ejemplo que pongo, y ya algunos han escuchado mis conferencias, yo pongo una caja de hotcakes o de pancakes, no sé cómo dirán en Perú. Cuando ustedes compran una caja de harina para hacer hotcakes o pancakes, ya viene todo preparado. Ya nomás echan agua y quizá un par de huevos y salen los hotcakes. Nuestro sistema educativo es como esa cajita de pancakes. A los alumnos les damos el objetivo de aprendizaje, o sea, les decimos cómo lo van a hacer y les damos los ingredientes. Ya nada más para que mezcle y genere la aprobación de ese curso. El sistema educativo necesita cambiar y acordar con los alumnos cuál es el objetivo de aprendizaje y decirles, ok, este es el objetivo de aprendizaje. Vamos a aprender a hacer hotcakes, pero ustedes tienen que conseguir la harina. Puede ser de trigo, puede ser de arroz, puede ser de centeno, puede ser de amaranto, la harina que ustedes gusten. Puede ser refinada, puede ser integral. Pueden ponerle pasas, pueden ponerle fruta, pueden hacerla con trigo entero, molido. Es decir, dejar que ellos aprendan a usar la información, a buscarla, a localizarla y a evaluarla. Si los profesores de los diferentes niveles del sistema educativo peruano o de este mundo usáramos este enfoque donde el alumno sea el constructor de su conocimiento, definitivamente la persona desarrolla estas habilidades. La penúltima, o en todo caso mientras van llegando las últimas, la pregunta es, ¿qué política o políticas públicas son necesarias para implementar o fortalecer las competencias ciudadanas necesarias en esta sociedad del conocimiento y de la información? Nuevamente es una pregunta muy amplia, difícil de responder, pero necesitamos legislación. Legislación, pero es una legislación complicada, donde las fuentes de información nos dijeran cómo se crean. Si yo recibo, así como me van a decir, por ejemplo, esto contiene mucho sodio, mucha sal, grasa y carbohidratos, que también me dijeran, esta información es solamente una historia, es ficción. Pero lamentablemente carecemos de legislación que esté acorde a las acciones de los gobiernos o de las empresas que venden productos. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo de México y lo voy a hacer porque soy de este país y nuevamente algunos de mis colegas quizá no estén de acuerdo, pero por ejemplo, nuestro presidente atacó a Twitter en una de sus conferencias que da todas las mañanas, ¿sí? Él es un hombre mediático, ¿sí?
atacó a Twitter diciendo que algo andaba mal. Twitter muy tranquilamente le sacó estadísticas y le dijo que la información que se generaba sobre él, el 65%, y eran no sé cuántos miles, no sé, eran 60,000, no sé cuántos, la verdad es que mentiría si digo una cifra, pero eran miles de bots, eran del gobierno. Entonces, creo que el 65% de esos bots eran del gobierno. Entonces, ¿quién estaba manejando la verdad? ¿Sí? ¿Era el público o era la verdad? Y hay otro caso que ya lo cité en una conferencia que di también para infotecarios, es con esto de la pandemia, un grupo de jóvenes se brincó la barda de un hospital donde el padre de uno de ellos o de varios de ellos había sido internado por el síndrome por el virus del COVID. El señor creo que un día antes había mandado un mensaje que estaba bien y al día siguiente el señor había muerto, posiblemente por complicaciones naturales o bien por X causas. Ellos, al no tener ninguna información, se brincan y graban. Con ese poder que tienen en tiempo real, hicieron una filmación en Facebook y estaba siendo transmitida a nivel instantáneamente. O sea, no se podía mentir porque estaban grabando y muestran cómo los cadáveres estaban afuera en un patio, etcétera. Bien, se mostraron cosas que una persona crítica pues diría algo se está administrando mal en ese hospital. Una, no les dieron información y tenían ya 24 horas sin información. Bien, menciono el caso para decir que salió la información a través de Twitter. Yo tengo una cuenta de Twitter, seguí el caso y fue increíble cómo en cuestión de horas en los mensajes de Twitter, los tweets que mandaron estos jóvenes fueron sepultados con mensajes oficiales, donde de repente los bots estaban hablando de otra cosa menos del asunto, pero sepultaron esa comunicación. Y ahí debo decir, ¿cómo le podemos hacer a una población común y corriente para que lo escuche un gobierno si está siendo sepultado por los propios mecanismos gubernamentales? Entonces, ¿qué requerimos? Y la pregunta pues no la logro responder bien porque no tengo todos los elementos. Necesitamos una legislación y necesitamos entes gubernamentales que sean transparentes. Yo estoy de acuerdo que los gobiernos necesitan bots, sobre todo para transmitir aquello que es positivo, pero no deben de tomar el papel de los malos, ¿sí? Porque los hemos elegido para que sean los buenos. La siguiente pregunta es de un usuario de biblioteca que quiere una respuesta, pero también quiere tu propuesta. Dice, ¿por qué los sistemas de información en las bibliotecas son más cerrados, teniendo en cuenta que cada vez se pierden más lectores? Bueno, lamentablemente muchos de nosotros o muchos colegas somos de esa parte del pasado donde la información había que cuidarla, había que custodiarla. Asumíamos la función más de un custodio, de un policía para cuidar la información porque el libro se perdía y no se podía sustituir o no había el presupuesto, etc. Y estoy de acuerdo en que realmente la información tiene que ser abierta. Una biblioteca moderna, nueva, tiene que ser sin paredes, tiene que ser una biblioteca transparente, accesible desde cualquier medio. Nuevamente, sé que lo que digo es fácil de decir y es difícil de implementar, pero en la medida que se pueda, las bibliotecas deben digitalizar y deben de hacer disponible la biblioteca a cualquier ciudadano. Muchas gracias, Jesús, por tus respuestas, por tu paciencia y tu explicación. No quiero dejar de compartir los saludos desde Cusco, desde la Universidad de la UNSAC, ¿no? De la histórica universidad ahí en el Cusco, de la Biblioteca de Ciencias Sociales, desde su Biblioteca de Ciencias Sociales, Gracias. que está a cargo del señor Antonio Mejía. Bueno, primero agradecerte, Carlos, por la moderación y la guía durante esta sesión. Igualmente, y de nuevo agradecerle a la Biblioteca Nacional la invitación. Realmente es un honor participar en este programa y ver la cantidad de personas que se han unido esta noche para seguir la presentación. Debo señalarles que la presentación la voy a subir mañana, a más tardar, en SlideShare.
es www.slide, como diapositiva, share.com, y me pueden buscar bajo Jesús Lau. De hecho, en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr, en fin, soy Jesús Lau como una sola palabra. ¿Sí? Ahí pueden encontrar mis publicaciones también en Google Académico, etc. ¿Qué otra cosa más les diría? Yo señalaría que hagamos un esfuerzo en forma individual o si pueden hacerlo en forma institucional por trabajar en desarrollar estas competencias. Requerimos, como algunos de ustedes han comentado, una sociedad con un pensamiento crítico, con una sociedad que sepa evaluar la información que recibe para que tome una buena decisión individual, grupal, comunitaria y del propio país. La tarea es ardua porque también, como ustedes han señalado, hay muchos vacíos en nuestros países en términos de legislación, sistemas educativos que a veces no son lo fuerte que lo requerimos, pero creo que en forma individual cada uno tenemos un poder para lograr este cambio. ¿Sí? Muchas gracias a la colega Cristel Best, al equipo técnico, a Edson, a Rosa, por el apoyo que dieron. Aquí me tienen a sus órdenes. No voy a poder contestar todos sus mensajes. Veo que hay, no sé si centenas o decenas, cuando menos, de mensajes. No voy a poder contestarlos, pero si algo les surge, trataré de hacerlos. Debo decirles que no logro contestar todo. Mañana tengo otra conferencia en Ciudad de México. El viernes tengo otra en Nueva Delhi, India. Entonces, me es muy difícil a veces contestar, pero debo decirles que aprecio su interés. Ojalá lean algunas de las publicaciones en las que yo he escrito y otros colegas también lo han hecho, donde podrán encontrar quizás respuestas o ideas de cómo responder sus dudas. Felicidades a Perú por este trabajo y en esa pregunta que sean que si cómo los miro, yo los miro muy bien. De hecho, tener este programa muestra una fortaleza de ustedes como país, porque están socializando el conocimiento en el ámbito de la información. Felicidades y que sigan cumpliendo otros 200 años, ¿sí? Quizá ya no con ese edificio, sino con uno muy grande virtualmente. Muchas gracias, Jesús. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos y los que debemos permanecer en casa. Recordémoslo. Todas las sesiones están siendo grabadas y se van a colgar próximamente en las redes sociales de la institución, ¿no? A través de Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Por último, los esperamos en nuestra próxima sesión, que será este viernes 4 de septiembre, donde Ciro Chueca, ¿no?, el español, conversará sobre el tema Humanidades Digitales, Experiencia en Bibliotecas y Centros Patrimoniales. Como ustedes saben, tenemos una diferencia horaria con España, por lo tanto, en vivo y en directo va a ser a las 11 de la mañana la conferencia, pero después esa se va a repetir a las 7 en la costumbre del horario que se tiene en programación. Bien, agradecemos nuevamente con un fuerte voto de aplauso virtual por compartir sus experiencias, sus reflexiones al doctor Lau, y a todos los participantes por reunirnos una vez más en esta casa, en esta primera institución cultural del país, que es la Biblioteca Nacional del Perú. Agradecemos a todos por su participación y que tengamos muy buenas noches.